comentaba con las chicas de que los últimos semanas usted seguramente ha escuchado, leído o está pendiente de las noticias y lamentablemente yo les comentaba que las últimas noticias, las más duras, tienen como víctimas a los niños, chicas. Y la verdad es doloroso, es preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo como gobierno, cuáles son los compromisos que no estamos cumpliendo, como padres de familia, qué dejamos sueltos. O sea, es un tema que nos envuelve a todos, porque les hago así un resumen súper breve para poner el contexto de qué estamos hablando. Acuérdense, empezamos hablando del bullying, ya hemos hablado de todo tipo de expresión de bullying, ya hasta asesinatos han cometido. Después hablamos del niño Owen, ¿se acuerdan? Violencia familiar, violencia en casa, el niño va bien. En Excelsior publicaron un reportaje muy amplio sobre su rehabilitación en el DIF, el entorno familiar, que nos dice mucho de qué pasan esos niños. Apenas estamos con eso y ¿qué nos encontramos? La crisis humanitaria que le llamó Obama. Los niños migrantes, los niños que viajan solos desde Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, México mismo, en busca no de mejores oportunidades de vida, ya casi tampoco la reunificación familiar, sino están huyendo, dice la UNICEF, de la violencia de sus propios países. Guatemala, El Salvador, Honduras muy complicado en cuestión de pandillas, de narco, y están huyendo de ahí en busca de mejores niveles de vida. Estamos con eso de la crisis humanitaria y nos encontramos un gran operativo también de desalojo para rescatar a más de 450 y tantos niños de un albergue en Zamora donde había más de 600 personas ahí, y las condiciones en las que estaban estos menores y algunos ancianos, pues deplorable, comida echada a perder, caduca, ratas, suciedad. Detuvieron a 6 empleados y a Mamá Rosa. Con Mamá Rosa se generó una polémica, que eso después hablaremos. Y luego los niños víctimas de Gaza, que también es un conflicto que no ha terminado. Israel-Palestina tiene, bueno, desde que tenemos memoria ese conflicto, siguen muriendo los niños. Entonces yo digo, si se fijan, las víctimas de todas estas malas noticias son los niños. Y yo digo, como sociedad, ¿qué tan responsables somos de esta indiferencia, de esta... Pues sí, de esta falta de gritos de ayuda, decir, oigan, en el caso de los padres son nuestros hijos, ¿no? Claro. ¿Cómo los abandonamos? Y a mí lo que me asusta mucho es que ya pasamos el hecho de verlo como un problema que sucede en otros países, que ya no son, las niñas que secuestró este grupo de Boko Haram, los niños de Gaza que estamos viendo ahorita, cómo están sufriendo, y las imágenes tan terribles que nos ha tocado ver a través de los medios, que hay unas demasiado fuertes. Yo de verdad no me he atrevido ni a verlas con detenimiento. Ya nos alcanza en México esta problemática, lo que vimos en Michoacán, lo que sucede con los niños migrantes, ya es algo que está en nuestra sociedad y tenemos que tomar conciencia, pues para que también a los niños que nosotros estemos educando no repitan esos mismos errores y sepan cómo manejarse. Ahí estamos viendo las niñas, ¿se acuerdan las de las secuestradas de Boko Haram? Exactamente, ¿no? Es que por todos lados yo creo que están afectando muchísimo a la infancia mundial. Cuando te pones a ver lo que está sucediendo con las niñitas que están casando los musulmanes con señores de 60, 70, 80 años, vamos a hablar también de un niñito que también casaron con una mujer de 62 años. O sea, hasta por el tema de cultura, temas de creencias religiosas, hasta esto, ¿no? Lo que hemos visto de Gaza, bueno, también el avión que tiraron, Malasia, en donde también venían muchísimos niños en este avión de Malaysia Airlines, que hay muchísimas versiones también, no sabemos cuál sea la verdadera, pero son mensajes seguramente políticos en donde no tendrían que estar involucrados los niños, que no tienen ninguna culpa de nada, ¿no? Por supuesto. Y ahora, por ejemplo, rápido les comento de este caso y vamos a ir al extremo, ¿no? Pues es que hoy nos levantamos con una noticia de que un niño de 9 años se casa con una mujer de 62 en Sudáfrica. La verdad, esto sí se me hace a ver si podemos tener las imágenes. Es aberrante. Es aberrante. O sea, pueden ser, ni siquiera en Sudáfrica, ni siquiera es por costumbre, sino una señora de 62, ahí estamos viendo las imágenes, con un niñito de 9 años, y dice que en el pueblo de Zimbabue, de la provincia y en Palanga, o sea, es enfermo. Evidentemente causó gran controversia entre los pobladores de esa comunidad, pero algunos lo llamaron de enfermizo, ve las manos, ve ¿no? Las manitas. Pero
la señora dijo que no le importaba, que ellos se amaban. Ella es madre de 5 hijos de entre 28 y 38 años y deciden casarse, ¿no? Evidentemente en la población fue muy criticado este casamiento. Dicen que se realizó de la manera religiosa para cumplir con su cuestión de fe, ya que según la pareja lo hacían para obedecer los deseos de los espíritus ancestrales de la familia del menor, pero algunos de los testigos tildaron este hecho como de asqueroso. Yo no lo tildo de asqueroso, yo digo es que no puede ser, no se puede permitir. O sea, la señora es una señora de 62 años, el niño no tiene conciencia, ni siquiera sabe lo que es amor, ni siquiera sabe lo que es la vida, pero también los papás del niño. Por eso la reflexión inicial. Todos estamos involucrados. ¿Cómo se ha descompuesto nuestra sociedad y lo hemos permitido? Al grado que los papás de este niño, porque tienen consentimiento, lo permiten, y la señora de 62 manipulando la situación, los sentimientos, las emociones. La señora se veía encantada en las fotos. Sí. Es ella la que se pero da está el beso medio en la boca, súper que está loquísima. loca. Pero imagínate. No es ni siquiera que pueda ser su hijo, puede ser su nieto. Exactamente, ¿no? Pero qué enferma tiene que estar ella y los padres para permitir algo así, porque este es un niño al que le falta crecer, ir a la escuela, correr, hacer travesuras, tener derecho a una mejor vida, una mejor educación, salir de Sudáfrica y conocer otras partes del mundo si es que se puede, ¿no? Sí. Y él ya no lo va. Bueno, a los 30 ya va a ser viudo, eso me queda claro. Ojalá que tenga mucho dinero la mujer esa, por lo menos para que lo deje con mucha lana. Pero hasta hablando de matrimonio, ni siquiera las responsabilidades de un matrimonio puede tener ese niño de 9 años. Que no. No quiero pensar lo que quisiera hacer esa señora con este niño. Yo tampoco quiero pensar, o sea, ni siquiera hay que imaginarlo porque sí es enfermizo, pero esta noticia es noticia porque sucedió, como bien dices, Fabi, en Sudáfrica, en donde no es una costumbre. Sin embargo, repito, o sea, los países musulmanes, ves la fila de niñitas de 6, 7, 8 años, incluso más chiquitas, que se casan con señores porque así, según ellos, lo dictan las reglas del, ¿cómo se llama este? No es el Corán. Del Corán. Entonces, hay historias, está justamente ahí en el Corán, es histórico, que Mahoma se casó en alguna ocasión con un bebé, ¿no? Entonces, eso ya como es lo normal y como sucede siempre allá, ya no lo decimos y no deja de ser aberrante. Imagínate las niñitas que de repente llegan al hospital, todas lastimadas de sus órganos sexuales, porque estos señores llegan a violarlas, ¿no? Con el pretexto de que son sus esposos. Entonces, híjole, creo que ahí sí los derechos humanos, las naciones. La UNICEF ha hecho muchos esfuerzos para combatir esto, sobre todo en Asia y Oriente Medio, porque como dices, es una práctica muy común ver ancianos y no, esta señora tenía 60, 62, no, ni siquiera son ancianos de 80 años con niñas de 7 años, que por cuestiones familiares, de fortunas, de herencias, las casan, ¿no? Más allá de que si es una cuestión religiosa o no, se cubre mucho con ese hecho, pero finalmente termina siendo algo monetario, económico o de casta. Pagan la dote. Ahora, y regresando a lo que tú decías, es decir, a la parte de México, ¿no? O sea, ¿qué pasa en estas casas hogares, en estos albergues? Esto, lo de la gran familia en Zamora, Michoacán, que vieron ustedes el operativo de seguridad para rescatar a los niños. Claro. O sea, no puede ser que en México siga pasando eso. Ya habíamos tenido el antecedente de Casitas del Sur y otras 2 casas hogares donde desaparecieron 16 niños, se los robaron, solo han aparecido 12, ¿no? Entonces dices, no puede ser posible que en el 2008 tuvimos este antecedente y otra vez. ¿De quién es la responsabilidad, chicas? No, y desde antes, de la sociedad en general, ¿eh? Yo creo que es la sociedad en general, no es responsable nada más del gobierno, responsable nada más de los padres, es un conjunto, porque finalmente esos niños pertenecen a toda la sociedad y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que dejen de pasar cosas, porque también, así como en Oriente Medio y en Asia, en Oaxaca venden a las niñas. O sea, ni siquiera las casan, las venden para que sean asistentes domésticas o esclavas sexuales o cosas peores. Yo creo que la culpa es compartida, pero tiene mucho que ver, en primer lugar, los padres de familia y en segundo lugar, el Estado. Les voy a decir por qué. Porque cuando el Estado no tiene la capacidad de ver por sus gente, de ver por sus niños, de cubrir esos huecos de la pobreza, el desempleo, de la violencia, pasa esto, ¿no? Padres que abandonan, padres violentos que dejan a sus hijos o en un basurero o en la calle o los regalan y que llegan a estos albergues. Y estos albergues son de la iniciativa privada o de gente de la sociedad civil que cubre los huecos que deja el Estado, que el Estado no tuvo capacidad, fue rebasado. Pero hay que ver en manos de quién están. Les digo, ya vimos Casitas del Sur. ¿Se acuerdan de otro en el Estado de México, rumbo a Texcoco? Uno de monjas, donde de repente se enfermaron
enfermaron las niñas, Claro, no que podían nunca ni supieron de qué, caminar, que no y podían nunca, caminar. ¿se acuerda? Sí, sí, es De un Chalco, niño en sí, Chalco, sí, sí. en Chalco. Bueno, como en el 82 también pasó uno que no era con niños, pero era con adultos que los tenían como esclavos. Exacto, O sea, ¿no? han habido un chorro de historias de estas. Este en particular, yo no sé ustedes qué opinan, pero sí es muy polémica y todo está súper Sí, raro, ¿no? En sí. primera, estos papás que tú dices que no tienen igual las posibilidades económicas o psicológicas o yo no sé, pero agarran y regalan Sí, a sus sí, hijos sí. o los dejan a las puertas de un albergue que no saben ni quién los van a atender ni nada y luego llegan a reclamar, pues también como que con qué valor moral Sí, llegas a reclamar sí. o a denunciar 10 años Sí, después yo no o 15 años entendía después. una mamá que estaban entrevistando y que decía, es que estoy feliz porque por fin voy a poder abrazar a mi hija. Y yo decía, ¿cómo? ¿Y por qué la fue a dejar Exacto. entonces? Sí. ¿O por qué está ahí Sí, la sí. hija? Ella no sabía, o sea, no entendía Eso está muy raro, Sí, la verdad que hay muchas como cosas, muchos pero cabos tienen sueltos. que ver también con una sociedad. Mire, les voy a dar un dato. En México hay 29,310 niños que se encuentran viviendo en 703 instituciones de esas casas hogar, entre privadas y del DIF. En las del DIF, digamos, tenemos más como pues información, no nosotros, pero se supone que el Estado vela por esa información que hay de esos niños, incluso hasta para adoptarlos del DIF es muy difícil. Pero todos los demás que están justo en ese tipo de casas hogares, No es están- difícil, no sabemos nada, o sea, no puede ser que hasta que entre la policía y vea las condiciones, pudieron pasar años. Ahora, tienes toda la razón, hay muchas cosas en pro y en contra. Hubo mucha gente, incluso escritores, que salieron a defender a Mama Rosa. Bueno, Políticos, de la iniciativa exgobernadores, el presidente Expresidente. Fox. Pero ahí fíjate una cosa, hoy Fox sale a decir también, es una noticia que está ahí ya publicada hoy en los Sí, portales, que la va a donde ayudar Fox a- dice que la va a ayudar y que ese albergue no tiene que cerrar porque hay muchísima gente que lo necesita y que lo que hace falta es una cuestión de dinero, así lo dice, inyectarle recursos para que este albergue cuide a los niños. Yo me pregunto, ¿y por qué Fox no se preocupó de eso cuando era presidente de la República? ¿Por qué hasta ahora? ¿Me entiendes? Sí, ¿Por te digo qué que hasta ahora, igual no? que todo, igual que toda la situación y de todos los otros albergues y fundaciones que hemos visto que están, yo que llevo con Fundación Mariposas y que Ajá. lo que hago es ayudar a otras fundaciones, nos fuimos a dar una vuelta para ver cómo estaban y en qué condiciones para ver a quién íbamos a ayudar. Claro. Y nos dimos cuenta que de 10, por lo menos 8 estaban en pésimas condiciones y la gente lo que quería era los recursos monetarios para guardárselos, no para ayudar a los niños. Y llegabas a los baños, no tenían papel de baño, estaban sucios, no había comida, la comida que había estaba ya toda pasada, asquerosa, de verdad. Hay muy pocas que son verdaderamente serias y que sí, todos esos recursos los utilizan para ayudar. Este en particular, lo que yo no entiendo es por qué la gente dice, a ver, si no había comida, ¿qué hacían con toda la cantidad de comida que llevaba todos los días? Porque había desde la panadería, la tortillería, la gente que vende fruta, todos llegaban en la mañana con Sí. apoyos, con camiones enteros llenos de comida. Entonces, ¿a dónde iba esa comida? Exactamente. Ahora, la otra. Yo entiendo lo que ustedes preguntan. ¿Cómo que la mamá lo dejó y de repente fue a reclamar? Sí, a denunciar. Es que tenemos que entender que hay muchos tipos de familias y muchos tipos de personas que en nuestro país. Y hay muchas que son producto de esta violencia intrafamiliar, que si vive una situación violenta van y dejan al niño para que no se repita. Dos, gente que no tiene de verdad que comer, Sí. que no tiene trabajo, no puede mantener un niño y a lo mejor toma una decisión difícil porque no sabemos si es fácil o no. Una decisión, digamos, complicada de dejar a un niño en un albergue. Quizás nosotras no lo hubiéramos hecho y sacas a tu hijo es más, con la espada tienes que estar ahí desenvainada para y ahí. saber. Pero no sabemos la situación de cada uno. Dos, también hay que decirlo, hay muchos niños que llegan ahí porque son hijos de los niños de la calle o de los adolescentes de la calle o de parejas drogadictas o de parejas violentas que los llevan ahí y se desentienden y después son mecanismos de chantaje los niños. Entonces van al albergue, quiero ver a mi hijo. No, Sí. porque tú tienes problemas. No, es que quiero ver a mi hijo, si no te demando. También son chantajes. O sea, sí entiendo que en un albergue debe haber reglas y decir, no puedes, si ya dejaste a tu hijo, pues no lo Sí, puedes no lo estar puedes viendo estar porque viendo. también emocionalmente el shock que le creas al hijo. O estás conmigo o no estás. O te estoy educando para ser diferente y tus papás violentos, tus papás con algún problema de adicción, vienen y te están chantajeando. O sea, sí son muchas realidades. Lo que de verdad no se vale es en las condiciones en las que estaban. Ratas, basura, Pero es comida real, echada a claro. perder. Pues están las imágenes. O sea,
Sí, pero también hay imágenes en donde se ven bien. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo de verdad no tengo ni idea qué es lo que sucedió ahí por todas las cosas que leemos. Dicen también que llegaban niños de familias adineradas, que los papás decían, ¿sabes qué, mamá Rosa? No sé qué hacer con mi hijo adolescente, no me hace caso, es muy desobediente, se está como descarrilando, entonces lo dejaban en ese albergue que supuestamente era de prestigio, para que ahí pues con la educación que tenían, los encarrilaran, los pusieran en orden. Por otro lado, dicen que había un salón de castigo que se llamaba el Pinocho, que era como de 1 por 1 y que los dejaban ahí sin comer y que los golpeaban y que les hacían unas cosas espantosas. Luego ves a los niños también todas las declaraciones que han habido en donde dicen que los obligaban a hacer favores sexuales, que los golpeaban, que no comían, pero también ves fotografías en donde se ve, de hecho unas fotografías en donde aparece Calderón y los ves a todos los niños súper uniformados y la comida y los salones preciosos. Dice que hasta la poquitos años se hicieron así, exacto, la sinfónica, que es a nivel nacional, no nada más de Michoacán, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa, chicas, porque el tiempo se nos va y regresamos para concluir con el tema. Y usted en casita, ¿qué piensa de este asunto? No se vaya, quédese con nosotros aquí en Entre Mujeres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.